Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea contigo y con tu casa en este día. Bendecimos a Dios por su generosidad, por su amor. Su misericordia es nueva cada día. Dios siempre, todo lo que hace excede a todo conocimiento. Proclamamos esa fidelidad y esa poderosa promesa que Él siempre nos hace de estar con nosotros siempre. Te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a continuación que juntos estudiemos la palabra del Señor. Ven con nosotros y tu vida va a ser muy edificada. Así lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Ya hemos dispuesto el corazón. La lectura bíblica en la cual está basado el mensaje de este día se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice el versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Que Dios nos bendiga. Den un aplauso al Señor. Amén. Que Dios nos hable hoy a través de la bendita palabra. El profeta Eliseo realizó una serie de milagros. Ahí menciona uno detrás del otro. Pero esto es un milagro muy interesante acá. Vamos a ir leyendo y exponiendo lo que Dios nos quiere decir. Dice el versículo 38: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra.
Ustedes saben que en los días de Eliseo y en los días de Elías se hizo común el hambre. Era en un sentido algo extraño, algo ajeno al pacto, algo que no estaba de acuerdo con la promesa de Dios. Dios hizo un pacto con Israel y es: si tu corazón está abierto para mí, el cielo estará abierto para ti. Pero si tu corazón está cerrado para mí, el cielo también estará cerrado. Si tú endureces tu corazón y tu corazón se vuelve un corazón de hierro, el cielo te será de bronce, aún más duro todavía. La relación que Dios tenía con su pueblo era distinta a la relación que Dios tenía con las demás naciones. Es algo muy notable que las demás naciones, las potencias que estaban alrededor de Israel, como Egipto, Asiria y los demás, vivían, prosperaban. También había hambre y Dios castigaba a las naciones. Eso lo menciona la palabra del Señor. Pero ellos dependían de su esfuerzo. De hecho, cuando Israel entraba a la tierra prometida, el Señor le dijo a Israel: la tierra donde tú vas es distinta a la tierra de Egipto. En Egipto han creado ciertos métodos de labranza donde hacen producir la tierra con ciertos métodos. Como dice, usa una expresión que da una patadita y todo brota. Usaban el sistema de riego y riegaban la tierra. Pero dice Dios: la tierra donde tú vas es una tierra diferente. Esta tierra es de montes. Esta tierra absorbe el agua, y si no llueve, no hay comida para ti. Pero si tú eres fiel, yo te daré el rocío del cielo y la grosura de la tierra. En otras palabras, el cielo estará abierto. La lluvia era representación de la bendición de Dios en Israel. Le llama el rocío del cielo. Cuando Dios cerraba el cielo era porque estaba muy ofendido con Israel. Y en el tiempo de Elías y de Eliseo, que era el tiempo de mayor apostasía en Israel, en tiempo de Acab y de Jezabel, Dios cerró el cielo. No es esa la única hambre. Ustedes notan en el capítulo, esa hambre siguió. En el capítulo 7 habla de esa hambre. Se ha predicado aquí acerca del capítulo 7 y el capítulo 8 también. Por 7 años hubo un hambre muy fuerte y había hambre. Vamos a seguir. Yo solamente quiero que ustedes sepan por qué había hambre y que era en esos días hubo 7 años de hambre. Menciona el contexto. Pero dice Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Naturalmente había una reunión de los hijos de los profetas. En el tiempo de Elías y de Eliseo, la profecía llegó a un nivel muy elevado en Israel. De hecho, había una escuela de los profetas. Los hijos de los profetas pertenecían a esa escuela. Fue el tiempo donde había más unción en el ministerio profético. Es como Dios nos ha enseñado cuando profetizó acerca de los 7 años, los 3 años y medio de Elías y los 3 años y medio de Jesucristo. En el tiempo de Elías y de Eliseo, aunque el cielo estaba cerrado para Israel, los que vivían en el Espíritu, los que vivían en el temor de Dios, eran alimentados a través de milagros. Amén. Dios cerró el cielo, pero no cerró su corazón para los piadosos. No escondió su diestra, sino que desnudó su diestra para hacer milagros. El tiempo posiblemente de más milagros, o los 2 tiempos de más milagros en la historia del trato de Dios con su pueblo, fueron los 3 años y medio de Elías y los 3 años y medio de Jesús. Esos 7 años fueron los 7 años de mayor, o sea, donde hubo más milagros en Israel. Y es interesante que aquí se habla de 7 años de hambre. El cielo estaba cerrado en cuanto a la lluvia
para los que se apartaron de Dios. Pero para el pueblo que le creyó a Dios, como los hijos de los profetas, Dios hizo un montón de milagros para alimentarlos, como a Elías con los cuervos, como a las viudas que menciona el caso de Eliseo, y en el caso también de Elías. Había hambre, no había comida, pero había una reunión de los hijos de los profetas. Por lo que ese contexto eran 100 ministros que estaban en esa santa convocación. No era un congreso como los que se hacen ahora, ¿no? Ni era un seminario, ni un cementerio, ni nada de esas cosas. En realidad era un tiempo de comunión, un tiempo de relación para cumplir un propósito santo de Dios. Eliseo, como si hubiera mucha comida, le dice: mira, prepárate comida para 100 personas. En un tiempo de hambre, reunir a 100 personas para darles alimento, una cosa fácil. Pero Eliseo andaba en otra dimensión, porque que anda caminando con Dios anda en otra dimensión. Eliseo sabía que el cielo estaba cerrado para Israel, pero no estaba cerrado para los profetas, no estaba cerrado para los piadosos. Amén. Todo lo contrario. El tiempo donde más hambre hubo fue el tiempo donde hubo más manifestación del poder de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es bueno vivir en esa dimensión. Dios siempre ha sido así con los piadosos. En el tiempo de Egipto hizo lo mismo. Mientras había plagas en contra de los egipcios, había protección a favor de Israel. Siempre ha sido Dios así. Él no se olvida de aquellos que confían en Él. No son avergonzados, no serán chasqueados nunca. Y Eliseo le creyó a Dios y le da una orden a este siervo: prepárate la olla, prepárate alimento para los hijos de los profetas. Ya dice abajo que eran 100, como dice el versículo 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y que eran 100 ministros que estaban allí. Y la orden de Eliseo fue, versículo 38, le dice: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. La pregunta es: ¿con qué? Si no había nada. Parece que ese que recibió la instrucción le dice al otro: ¿sabes qué? El padre Eliseo dice que preparemos comida para los 100 hijos de los profetas. Dice: pero este hombre está loco. ¿De dónde sacaremos comida para 100 personas? Dice: tranquilo, yo voy al campo. Y dice el versículo 39: salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Quiero analizar algunas cosas con ustedes. Este hombre salió al campo a buscar alimento, y lo que encontró, como dice ahí, fue calabazas silvestres. Algo silvestre es algo que no está cultivado. Así dice el diccionario: algo que no está cultivado. Silvestre significa criado naturalmente, sin cultivo, en selvas y en campos. Algo que se da en la maleza del campo, que no ha sido cultivado, no ha sido sembrado con intención de alimentar, sino que creció por sí mismo en el campo. En el monte, lo que procede del monte, tierra inculta, cubierta de árboles y arbustos.
Algo que no, nadie lo sembró, se sembró por sí mismo, nadie lo cultivó, no había intención de cosechar, así se dio. Eso es algo silvestre. Entonces, este hombre dice que pues había que alimentar a 100 personas. Esto fue lo que yo encontré. Y encontró aquí, dice aquí, calabazas silvestres. Para que tengan una idea, se cree que esta era una planta llamada coloquintida o coloquíntida. Esta planta produce unos calabacines que tienen el tamaño como de naranjas, cuyo sabor era amargo y sus efectos excesivamente laxantes, peligrosos, y afectaba el sistema nervioso. Así que de carrerita. Ya vieron por qué había muerte en la olla. Afectaba los nervios y el sistema estomacal. Era laxante. Se le llamaba también pepinos silvestres. Eso fue lo que encontró. Es interesante aplicando acá, para que ustedes tengan una idea de esto de silvestre. Póngale algo a la Biblia acá y vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Comencemos para que entendamos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El Señor va a cantar a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Cómo eran las vides? Escogidas. Se la había plantado, no era silvestre, escogidas. Se fue sembrada con mucho esmero. Había edificado en medio de ella una torre y ello también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas como silvestres. Esto sí es verdad que es muy extraño, porque hay un proverbio que dice que uno, lo dice la Biblia, que uno cosecha lo que uno siembra. ¿No es así? Muy bien. Silvestre es algo no cultivado. Han ido al campo y han visto uvas silvestres que nace en la maleza, en el monte, que nadie cultivó, que nadie sembró, nació espontáneamente de alguna manera. Cayó la semilla, el viento se la llevó y generalmente hay una diferencia entre algo silvestre y algo que ha sido cultivado. El Señor dice aquí, hablando de Israel, y hay un cántico de que Israel es la viña del Señor. Y dice que Él se esmeró en sembrar las mejores uvas. Así que el Señor labró el campo, aró, el Señor sembró, podó, hizo todo lo necesario y sembró las mejores uvas, muy delicadas. Se sobreentiende que cosechara también uvas delicadas, ¿o no? Pero todo lo contrario. Y eso le pasó al Señor. Cuando llegó el Señor, encontró uvas silvestres. Todo lo contrario a lo que había sembrado. Continúen conmigo. Esta palabra aquí, silvestre, esa es la palabra, hacia uvas silvestres, en hebreo es la palabra beushim,
que significa frutillas venenosas. ¿Cómo es? Frutillas venenosas. Noten ustedes que hay frutas, vegetales, silvestres, que no necesariamente son dañinos a la salud. Pero en el caso de estas ilustraciones, en el caso de esos pepinos, calabazas, eran laxantes, producía un efecto también que afectaba al sistema nervioso. Y en este caso, que Dios está hablando de esas uvas silvestres, está hablando de uvas que eran frutillas venenosas. Y sigue diciendo el versículo 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Yo hice de todo, yo me esmeré para tener una buena cosecha. Sembré las mejores uvas, tenía que cosechar de la misma manera las mejores uvas. ¿Qué puedo yo hacer que yo no he hecho? Dice el Señor. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, frutillas venenosas. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada o pisada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos. Eso es silvestre, cardos y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, pondrá peor porque no me respondió a lo que yo sembré. Tremendo mensaje, pero este no es el mensaje hoy. El 7, ciertamente, escuchen ahora la explicación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Más claro de ahí no canta un gallo, como dicen en mi pueblo. Ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Escuchen ahora la aplicación. Esperaba juicio, o sea, rectitud, equidad, y me salió vileza, o sea, iniquidad. Hay versiones que traducen así: equidad e iniquidad. Yo sembré equidad y coseché iniquidad. Yo sembré justicia y he aquí clamor. ¿Entienden lo que es silvestre ahora? Cuando usted siembra algo y sale otra cosa. Yo creo que aquí esto nos ayuda a espigar la enseñanza. Vamos ahora a Segunda de Reyes. Yo sembré rectitud, o sea, sembré equidad y me salió iniquidad. Sembré rectitud y me salió otra cosa. Vamos otra vez al mensaje acá. Segunda de Reyes capítulo 4. Dice, vamos a leer otra vez el 39. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje. Pero noten lo que dice: pues no sabía lo que era. Amén. Esto era alimento para 100 ministros. ¿Qué era? Se estaba buscando alimento para ¿quiénes? Para 100 ministros. Espiritualmente hablando, el Señor tiene una manera de distribuir. Y el Señor me ha enseñado a mí, cuando voy a las naciones, a respetar ese orden de Dios.
Por ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, Jesús tomó los panes y los peces, los levantó, dio gracias, los bendijo y luego dio a sus discípulos, y los discípulos los repartieron a la gente. Y después que todos comieron y se saciaron, en el mismo orden regresó a Jesús. La gente se lo dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron al Señor. Así debe ser la distribución. El Señor a sus ministros, los ministros al pueblo. Ese es el orden de Dios. Así distribuye Dios. En el Apocalipsis dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo se la dio al ángel y que el ángel se lo dio a Juan, y pasó a la iglesia. Si lo ponemos así, a los ángeles de la iglesia son los pastores. Se lo dio el Señor la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la dio al ángel, el ángel se la pasó a los pastores, o sea, los ángeles de la iglesia. Esa es la distribución. Yo tengo como principio en el reino de Dios, yo no tengo relación con ningún anciano de la iglesia en el mundo entero, y lo he respetado hasta ahora. Yo me relaciono con los pastores, porque sí, y cada vez que voy a predicar a una de esas iglesias, yo pido la oración. Que está Pastor Manolo, que cuando yo iba a Bonaire decía, ora por mí. A veces dicen algunos, pero pastor, usted vino aquí a orar por nosotros, usted es el padre de esta casa. Y dice, no, yo soy el padre de esta casa, pero tú eres el ángel de esta iglesia. Y en el cielo la autoridad no es así, que yo tengo un rango mayor que tú y que por eso vengo yo acá a hacer y deshacer. No. Tú eres el responsable de esta iglesia, tú eres el encargado de esta iglesia, tú eres el ángel de esta iglesia. Ninguna autoridad va a estar sobre ti en aspecto de decisión. Dios te pasó a ti la visión de esta iglesia, y tú tienes que hacer todo de acuerdo a como Dios te lo dio en el diseño. Yo vengo aquí a ayudarte, a asistirte. Yo soy un siervo tuyo para ayudarte a realizar el propósito, como los padres que ya vivieron las edades de los hijos y que ahora pueden guiar a los hijos. Pero yo no vine aquí a imponerte mi autoridad como uno que manda más. No, ya Dios distribuyó y te dio a ti esa bendición. Ahora, ora tú por mí y tendré la bendición tuya para poder edificar a la iglesia. Ellos me bendicen, entonces yo tengo autoridad de Dios que me envió, y autoridad del ángel de la iglesia, y me someto al orden para bendecir al pueblo. El ladrón viene por detrás, el pastor viene por el frente. El Señor nunca viene por detrás. Y yo, amén, yo aconsejo y a veces me pongo fuerte con personas que violan ese orden, que tienen relaciones con ancianos de iglesia. Entonces el anciano se le desahoga y le dice, mira, el pastor no hizo esto y aquello. Después ellos van allá a predicar en contra del pastor y hacen aquí un arroz con mango, como es en mi país, y arman unos líos y desajustan las iglesias. Yo le digo a cualquiera, si usted tiene un mensaje de Dios para esta iglesia, démelo a mí, y yo se lo llevo a los ancianos. Tiene que pasar por mí. Hubo personas que se pusieron violentos. No. Tú nunca hablas con los ancianos si tú no hablas conmigo. Dime lo que tú vas a decir y yo lo voy a pasar por el filtro a ver si es palabra de Dios. Yo no voy a confundir al pueblo. Y le digo a los profetas, aquí no me venga públicamente a trazarme pautas. Dímelo a mí. Déjame que yo la procese, porque soy el ángel de la iglesia. Déjamela procesar. Amén. 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 Porque cualquiera viene y hace un lío. Por eso llamámoslo por el tema. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Porque cualquiera viene, toma como ha pasado a veces cuando no hay control y gente alborota, hagan esto, hagan aquello, y se desajusta todo. No. Eso parte de un desorden. Y eso lleva a caos, anarquía. Eso lo hace que vengan gente rara de afuera, extrañas, y vengan a la iglesia y quieren una palabra profética y tiran todas las que quieren por ahí, confunden al pueblo, totalmente confunden. No. Dios es un Dios de orden, y Dios ha distribuido en orden. Aún el Señor respeta el orden. Mis hermanos, Dios nunca Dios habló a Josué
Ni habló a Aarón, siempre habló a Moisés. Y le dijo, habla a tu hermano Aarón y dile, habla a tu siervo Josué y dile. No, Dios solamente rompe el orden cuando el líder está obstinado y rebelde, como pasó con Elí, que habló a Samuel por detrás, pero por un mensaje en contra de él. Pero no, Dios no brega de esa manera. Dios es un Dios de orden. De hecho, a mí me alarma Dios, porque siendo Dios sabe usar su autoridad. Por ejemplo, Dios no está de acuerdo con la poligamia, o sea, tener más de una mujer. Sin embargo, como puso al hombre en autoridad y el hombre antiguo practicó la poligamia, Dios la respetó. No estuvo de acuerdo. Y de hecho, nadie que tuvo más de una mujer le fue bien. Léanlo en la Biblia, pues. Ninguno le fue bien. Miren cómo le fue a Jacob. Qué lío. Miren ustedes, sigan por ahí, para que ustedes vean a Salomón, a David. Cuántos líos, hermano. Porque con uno es suficiente. Es terrible. Sin embargo, Dios respetó. En la antigüedad respetó. Pasó por alto, como dice Pablo, la ignorancia, y respetó. Dios no estaba de acuerdo con el divorcio. Y dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Dios se lo permitió. Oigan la palabra que dice, se lo permitió. Porque como Dios puso al hombre bajo autoridad, se lo respeta. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud. Dios hizo a los hombres libres, pero como el hombre como autoridad instituyó la esclavitud como una institución social, Dios respetó eso. En contra, pero lo respetó. Dios nunca va por detrás, siempre va en el orden. Eso preserva. Yo he viajado por muchos años desde Argentina hasta España. No hay un solo pastor que haya tenido un problema conmigo ni yo con ellos. Yo no produzco líos, voy a edificar. Pero hay algunos que es un dolor de cabeza, hermano. Porque donde quiera que meten la mano es un lío que arman. Porque hablan aquí, hablan allá, se pone a aconsejar a la gente, le dan su tarjetita, le dicen cómo comunicarte conmigo. Unos tremendos líos. Yo no me comunico con nadie, yo no tengo tiempo para pastorear ovejas que no son mías. Tengo suficiente con las mías. Cuando llama a la gente de la radio acá que quiere una consejería, digo, dígale a su pastor que lo aconseje. Yo le sirvo si el pastor suyo se lo autoriza. Pero yo no ando en desorden, ando en orden. Por eso nunca he tenido un problema con un solo pastor en las naciones. Respetuoso, porque eso es lo que yo aprendí. Y eso es reino de los cielos. Amén. 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 Yo he estado en presencia de llamados apóstoles, diciéndole cosas a ancianos de la iglesia en contra del pastor, y después reunir al pastor y sorprenderlo en presencia, y como si le hiciste algo malo, y todos los ancianos y el pastor así asombrado que no sabe por qué lo sorprenden con esto, y yo allí diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es un matadero pastoral, ministerial, desorden total que trae problemas. Eso trae muerte en la olla. ¿Saben por qué? Porque este hombre metió a la olla algo que él no conocía. ¿Cómo se atreve usted a darle comida a los siervos de Dios con calabaza silvestre que usted no sabe el efecto que produce? Ah, no, porque hay hambre. Yo salí y no encontré nada. Esto es lo único que encontré. No. A los siervos de Dios no se le da lo que usted encuentre. Dios no tiene nada silvestre. Todo lo de Dios ha sido cultivado por su Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo era Israel? Una vid. ¿Y cómo era esa vid? ¿Cómo que sembró Dios? Uvas delicadas. Lo que Dios ha sembrado en ti y en mí es uvas delicadas. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este tiene vida. Tú estás injertados a la vid. Cristo es la vid deliciosa y perfecta. Y todo aquel que pámpano, rama, da fruto, más fruto y mucho fruto. Amén.
Gloria a Dios. Porque todo lo que Dios siembra es bueno, es delicado. No es silvestre. Los silvestres se siembra por azar. El viento siembra flores, lo mismo en las montañas que en la llanura. El viento se lleva el polen en la cápsula de espora, y donde quiera hay maleza, cardos y espinos. Pero Dios no siembra cardos y espinos. Dios siembra olivo, Dios siembra higuera, Dios siembra vides. ¿Cómo va usted a servir algo desconocido? Mire, si él no sabía lo que estaba echando en la olla. ¿Saben las cosas que se meten hoy en la olla para cocinarla, para servirle al pueblo de Dios, hermanos? Por eso la iglesia está de carrerita, hermanos. Siempre está laxada, se le puede decir así, hermano. Vomita. Y para otra parte, perdónenme que lo diga así. Porque hay que vomitar lo que se está comiendo. Así como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, que dice: ojalá tú fueses frío o caliente, pero no tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pues miren, todo lo que es silvestre produce un efecto dañino, no alimenta, enferma. Por eso la iglesia de hoy está enferma, porque se le está dando algo extraño. Dice Pablo: no habéis aprendido así de Cristo. La Biblia habla de las cosas que son extrañas, que son ajenas a la vida de Dios. ¿Cuántas filosofías hoy? Super fe, prosperidad con intención de avaricia. ¿Cuántos desórdenes en las iglesias? ¿Cuántas barbaridades? Hay muerte en la olla. Aquí hay un grito: hay muerte en la olla. Somos nosotros los llamados, hermanos, a llamar a los varones de Dios, decir: varón de Dios, hay muerte en la olla de tu iglesia. Hay muerte en la olla. Mira a ver lo que se está cocinando para servir al pueblo. Mira el potaje, mira el guiso, mira lo que está saliendo. Mira lo que se le está sirviendo a los ministros. Lo silvestre, como dice: yo sembré equidad y coseché iniquidad. Entonces, lo silvestre es iniquidad. Es lo que no es recto, lo que está corrompido, lo nocivo, lo venenoso, lo que en vez de edificar destruye. Hay muerte en la olla. Hay una alarma, hay muerte en la olla. Siempre en la iglesia ha habido muerte en la olla, pero en este tiempo la olla es grande, como la que mandó a buscar a Eliseo, porque era para 100 personas y ahora es para miles. Mis hermanos, no podemos servir lo desconocido. No podemos echar en la olla de Dios lo desconocido. Dios se ha revelado. Dios ha sido muy claro en su palabra. Nadie debe cocinar si no conoce los ingredientes de Dios. ¿Qué yo dije? Nadie debe cocinar si no conoce los ingredientes de Dios. Aunque haya hambre, es mejor ayunar que comer algo silvestre. Amén. Amén. Es mejor sufrir hambre espiritual y no algo que sea nocivo a la salud. Oren y oremos por nosotros y oremos por la iglesia. Oren a Dios que nunca en este púlpito haya nada silvestre. Que Dios nos libre de los calabacines y de los pepinos, que de hecho pertenecen a Egipto, los pepinos. Los pepinos silvestres, las calabazas. Miren que se llenó la falda, llenó el vientre y la falda, y llenó la olla con veneno. Y se podía justificar.
es que no encontré nada en el campo. Pero más adelante verán ustedes que hubo, porque Dios hizo milagros. Cuando no hay, hay que pedirle a Dios que haya. El gran mensaje aquí, el mensaje de restauración acá es, mis hermanos, que Dios sanó el veneno que había en la olla. Dios salvó. Dios intervino. Y creo que Dios va también a intervenir. Porque no podemos seguir comiendo cosas nocivas. La Biblia habla de la sana doctrina, de la sana palabra. Y la palabra sana ahí es la palabra higiene, una palabra higiénica, una doctrina higiénica. El primer principio de salud es la higiene. Donde hay higiene hay salud. Y la palabra de Dios es higiénica. No hay virus, no hay bacterias, no hay suciedad, no hay excrementos, no hay nada dañino. Todo está limpio, santificado. Aún la Pascua hay que comérsela no con levadura, sino con ázimo de sinceridad y de verdad. ¿Entienden ustedes ahora por qué nuestros mensajes de este púlpito hacia el cuerpo de Cristo y el cuidado que hay que tener? No, mis hermanos, hay que examinar 100 veces y consultar a Dios antes de darle algo a la iglesia. ¿Saben los descuidos? ¿Saben ustedes los descuidos que hay? Una vez estaban entrevistando aquí a la persona que dirigía el Ministerio de Sanidad de esta ciudad, o sanitation, bueno, ustedes, los que se encargan de ir a los restaurantes y mantener todo limpio. Y él fue elegido porque él había tenido cadenas de restaurantes por muchos años, y por eso el gobierno de la ciudad lo eligió. Lo estaban entrevistando acerca de la higiene en los restaurantes, y él habló de las estadísticas que eran alarmantes, de la falta de higiene en los restaurantes. Contó cosas terribles. Entonces el entrevistador le decía: y dime una cosa, ¿cómo yo sé que un restaurante es limpio? Dice: bueno, ve al baño. Como está el baño, está la cocina. Yo digo: wow. Y cada vez que un restaurante veo el baño y digo: aquí no se puede comer. Cuando termina la entrevista, le pregunta al entrevistador: ¿y cuál es tu consejo? Dice: el que come en tu casa. Espiritualmente, come en tu casa. Come en tu casa. Come en tu casa. Porque en tu casa, tú sabes quiénes son los chefs. Tú sabes cómo son los ingredientes. Y tú sabes cuál es el temor de Dios que hay en ellos para saber qué echan en la olla. Tanto temor nos embarga que duro muchas horas diciendo: Señor, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Y a veces tengo preferencia y tengo que dejar mi preferencia para predicar lo que Dios quiere. Tengo revelaciones que Dios me da y libros llenos de revelaciones, muchos asuntos, y siempre me voy a decir, y cuando veo ciertas cosas que son revelaciones, pero que digo: no, la Biblia no habla mucho de eso, y Lutero no habló de esto, Calvino tampoco, Zwingli tampoco, John Wesley tampoco, Spurgeon no habló de esto, hombres que yo respeto no hablaron de esto. Yo no me voy a meter en esto, porque yo voy a hablar de lo que Dios habla mucho. Cuando Dios habla mucho, hablo mucho. Cuando Dios habla poco de algo, yo hablo poco de algo. Cuando Dios no dice nada, yo me caigo. Porque soy un cocinero de Dios. Y el que sabe cuál es la dieta es Dios. Y el que sabe cuál es el menú es Dios. Así que tengo que consultar a aquel que alimenta a la iglesia. ¿Quién alimenta a la iglesia? El Señor.
Amén. Entonces, escuchen lo siguiente. Le abro los ojos a ustedes. Cuando usted tenga cuidado donde se mete, porque navegando por el internet usted puede sucumbir y naufragar, porque hay tantos engaños, tantas mentiras. No todo lo que parece, todo lo que brilla es oro. Cuídese bien, mire bien, porque hay mucha apariencia de piedad, hay disfraces. Mis hermanos, tengan mucho cuidado. Abra bien los ojos. Cuando usted vaya a un restaurante de esos, mire bien el baño, mire a ver cómo está todo, mire a ver, examine, ensaye, mire a ver antes de comer lo que se sirve, mire a ver que si hay muerte o no en la olla. Ahora entienden ustedes por qué hay tantas personas enfermas en la iglesia, indigestadas, nerviosas. Ha llegado hermanos acá que me da pena, mis hermanos, me da pena. Hemos tenido que orar por ellos, someterlos a tiempo de liberación, porque los han destruido espiritualmente, literalmente destruido. Tengan mucho cuidado, sigan los consejos de la palabra. Cuídese de los hombres manipuladores, rejugadores, que le quieren controlar la vida. Ellos no se pueden someter a Dios ni controlarse ellos mismos, y quieren someterlos ustedes a ellos, a sus caprichos. Tengan mucho cuidado, abra bien los ojos. Usted tiene la libertad de decidir de lo que usted come y lo que no come. Usted puede decir, yo no quiero esa comida. No le van a abrir la boca como los niños. No quiero eso, hay muerte en la olla. Yo percibo que esto no es de Dios. No se puede servir lo desconocido. Tiene que decir, esto yo sé dónde lo busqué. Este alimento lo encontré en el huerto de Dios. Este vino procede de la viña del Señor. Seguimos el mensaje. Qué terrible. Dice la última parte del 39. Pues no sabía lo que era. Qué descuido tan grande. Cuántas cosas desconocidas. Si abriéramos los ojos, tuviéramos cuidado qué comemos y dónde comemos. Es mejor un pan con agua que un buen banquete envenenado, nocivo. Dice el 40. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos y aquel guisado, gritaron. Ese grito fue una alarma. Hermano, yo voy a gritar. Diga conmigo, ¡hay muerte en la olla! Dame un aplauso, Señor, ahora. Amén. Grite. Amén. Hay personas que se ofenden cuando le dicen la verdad. Griten. Yo soy a veces un poco difícil para, ¿me entiende? Cuando estoy en lugares conocidos, que hay, a veces en restaurantes ciertas cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué hago así? Yo tengo que decir, no me como la comida y me evito el problema que estará en la explicación, porque hay una cultura en los restaurantes que si usted se pone muy exigente, ¿usted sabe lo que pasa allá? Cuando llevan la comida, se le escupe, se desgraciado, y usted come saliva. Así que usted tiene que tener mucho cuidado. Pórtese bien con los meseros. Diga muchas veces, please, por favor, mira. Porque qué terrible estar en un lugar que usted está tenso, que usted no sabe, que pueden tomar represalia contra usted. Y usted está pagando y lo pueden envenenar. Algunos dicen que no coman mariscos los lunes, porque en los restaurantes no llegan a tiempo los mariscos los lunes y le dan al anterior. A veces puede haber muerte en la olla con los mariscos, que a veces ustedes saben el problema que tienen. No tienen refrigeración, hay problemas. Yo solo estoy poniendo en lo humano para que aprendan y después así. Le voy a decir lo siguiente, un secreto a las mujeres.
Los años que tengo yendo a baños públicos, me doy cuenta que la mayoría de los hombres cuando salen de baño no se lavan las manos. Para que lo sepan. Así que usted lo puede decir, mira, lávate las manos y después me sirve, por favor. Ah, no te pongas meticuloso. Sí, yo sé lo que va a entrar a mi olla. Póngase exigente porque eso va para su estómago. Eso va para su sistema. Cuide su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Cuide su vida espiritual. Usted tendrá que dar cuenta a Dios por su alma. No sea tan cortés y tan buena gente que se trague todo lo que no es de Dios para que la gente no se sienta mal. Tome su lecho y anda. Yo conozco una pastora que yo respeto mucho. Y ella dice, yo la he visto que estando en un culto, si lo que se está diciendo es una herejía, ella toma su cartera y sale por ahí. No importa, aunque le toque predicar después de ese predicador. Coge su cartera y se va. Yo no voy a estar donde ofenden a Dios. Como dijo John Wesley, si el perro ladra cuando le amenazan a su amo, pues yo voy a ladrar cuando se le esté haciendo daño a Dios y a su pueblo. Así que ladre como un perro, pegue el grito acá: ¡muerte en la olla! ¡Cuidado! No hable de la iglesia, hermano, eso no es un buen espíritu. No. ¿Y qué tal si yo tomo el veneno que tiene la calavera y le quito el signo de la calavera y le pongo miel de abeja? Eso es lo que hacen hoy. Le quitan la etiqueta y le cambian. Y es veneno, pero le ponemos otra etiqueta. Tenemos una responsabilidad. Diga, tenemos una responsabilidad. ¿Qué servimos a los ministros? Porque los ministros a la vez les sirven al pueblo. ¿Entendemos? Escuchen ahora lo que hizo Dios. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Gloria a Dios que no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y le esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Aquí está la solución. Diga conmigo: traed harina. Eliseo tenía un don de Dios como restaurador. Y era que él sabía qué ingrediente espiritual había que añadir para cambiar las cosas. Eliseo tenía un don de Dios y era que sabía por el Espíritu qué ingrediente cambia las cosas. Cuando él estaba en las aguas dañadas en Jericó y la gente decía: la tierra es buena, todo es bueno, pero el agua no sirve. Dijo: traigan una vasija nueva con sal. Y tomó la vasija nueva, predicamos un mensaje de eso, y echó la sal. Y dice que las aguas fueron sanadas. Pues ahora viene y él ahora mismo dice: ahora no es sal lo que se necesita, sino harina. Cada vez que la Biblia habla de harina en el sentido espiritual, habla de dos cosas: o habla de ofrenda o habla de la palabra de Dios. ¿Habla de qué? De la ofrenda o habla de la palabra del Señor. Naturalmente, la harina era un alimento básico. Por ejemplo, en el capítulo 7, cuando hubo hambre en Samaria, capítulo 7, versículo 1 dice: y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. 7:1. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina un ciclo, y 2 sed de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y dijo que va a haber harina para acabar con el hambre. Eso es otro contexto, pero ahí cerquita ve cómo la harina solucionó el problema. Y así mismo pasó, porque los leprosos fueron allí y Dios ahuyentó a los sirios y dejaron los despojos, y allí había harina además, y todo el mundo comió y se gozó todo el mundo allí. La harina es alimento. A la harina es alimento.
Puedo seguir hablando cómo la harina se usaba para el alimento, para hacer el pan, etcétera, en cuanto a alimentación. Por eso aquí se usa la harina. Fíjense que eran vegetales que entraron ahí. Vegetales. Era calabaza. ¿Qué tiene que ver la calabaza con la harina? O sea, en otras palabras, esto no fue un asunto científico. Decir, bueno, la harina tiene ciertos elementos que contrarrestan el veneno y el elemento laxante de estos calabacines. No fue eso. Porque no hay ninguna relación. De hecho, quizás podía complicar más la cosa, la harina metida con ese veneno. O sea, no se trata de eso. Aquí hay una enseñanza espiritual. No fue la sal que sanó las aguas en Jericó. Fue que él profetizó sobre las aguas. Echó la sal con la vasija nueva y profetizó. Amén. La vasija nueva espiritualmente representa la nueva creación en Cristo, y nosotros somos la sal de la tierra, y una persona transformada, llena de la sal de Dios, porque la sal libra de la corrupción. Y miren ustedes ahora la aplicación de esto. Pensemos, ya vieron que la harina es un alimento básico. Traed harina, un mandamiento, traed harina. Quiero que ustedes vengan conmigo, pónganle algo a su Biblia, a Levítico. Levítico, en el capítulo 2 de Levítico. ¿Lo tienen? Levítico capítulo 2. En Levítico capítulo 2 nos habla a nosotros de la oblación. Nos habla de la ofrenda de cereal, la ofrenda que no era la única ofrenda en la cual no se derramaba sangre. Y yo quiero que veamos aquí algunas cosas. Comencemos a leer el capítulo 2. Levítico 2 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será ¿de qué? De flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Dos elementos muy importantes a esta ofrenda. Era de harina, pero se le añadía ¿qué cosa? Aceite e incienso. Guarde eso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se quemen para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno. ¿Cómo? Será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Diga, tenía aceite, tenía incienso, pero no podía tener levadura. ¿Saben por qué? Porque la levadura corrompe. Tampoco se le podía, más adelante dice que no podía tener miel. Versículo 11, porque la miel también se descompone. Y nada en el altar de Dios debe estar descompuesto, porque hay muerte en la olla. La miel se podía usar en otras ofrendas, pero en esta no. Porque esta era una ofrenda cocida. Seguimos.
Dice el 5, más si ofreceres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofreceres ofrenda cocida, noten ustedes que dice cocida, en cazuela, diga en olla. Si ofreceres ofrenda cocida en olla, será de flor de harina con aceite, cocida y en ollas. Y traerá Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se hará quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. ¿Sabes por qué sal? Porque la sal libra de la corrupción. Mas no subirán sobre el altar en olor grato. Dice el 12. Terminé el 13. Dice el 14. Dice: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado. Ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Quiero hablarte un poquito acerca de esta ofrenda, para que veamos algunas cosas aquí, mis hermanos. Muy bien. Eliseo dice en el versículo 42: traed harina. Y dice que la esparció en la olla, y dice que no hubo más mal. Estamos aplicando. Ya dije que en la Biblia, cuando se habla de la harina y se aplica espiritualmente, habla de dos cosas: o habla de ofrendas, que es adoración, o habla de la palabra. Porque el pan hecho de harina, el pan representa la palabra del Señor. Ya saben, las ofrendas de flor de harina eran de cereal o de vegetal. Esta ofrenda puede recibir varios nombres: de cereal, de harina, de alimento, de presente, de pan. El vocablo hebreo ninja, que significa ofrenda de cereal. El vocablo oblación, que es minja, indica ofrenda de vegetal. Esta ofrenda difería de las otras en cuanto a los materiales que se empleaban. Era, diga, de flor de harina, de aceite y de incienso. Diga, la harina nos habla de la palabra de Dios. El aceite nos habla de la unción, y el incienso de la adoración. Dice que el incienso son las oraciones de los santos, las administraciones de los santos. Espiritualmente, la harina representa a Jesús, que es el pan de vida. El aceite a Jesús, porque Jesús es el ungido de Jehová. Y el incienso también, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, como el que se presenta a Dios por nosotros. En ella no se incluía nada de carne, y por lo tanto esta era la única ofrenda en la cual no se derramaba sangre. Diga, la única ofrenda en la cual no se derramaba sangre. Era una ofrenda de olor grato al Señor. Ahora viene la aplicación. Esta ofrenda es tipo de la encarnación de Cristo. ¿De qué? Muy bien. O sea, de toda la vida de Cristo, desde que fue encarnado, toda la vida de Cristo. Pues esa es la única ofrenda sin sangre. Todas las demás ofrendas donde había derramamiento de sangre representaban la expiación de Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Pero esta sangre era de vegetal, de cereal, de flor de harina. Era totalmente distinto. Nos habla del cuerpo de Cristo. Diga, el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo como ofrenda a Dios. No tanto la muerte de Cristo, sino la vida de Cristo, la vida pura de Cristo, por eso sin levadura. La vida pura de Cristo, por eso con sal. La vida pura de Cristo sin miel, para que no se descomponga. La pureza la pureza de Cristo. Su vida pura, su vida inmaculada, para poder ser derramada en el Calvario como ofrenda de justicia. Repito, esa es la única ofrenda sin sangre. El holocausto representa su muerte y esta representa su vida. En las ofrendas de sangre, Cristo es representado, entregado al Padre en su muerte. La expiación, como en el holocausto, como había derramamiento de sangre, representaba la expiación de Cristo. Este era de flor de harina, era de vegetales, una naturaleza distinta. La ofrenda de harina representa a la persona de Cristo dedicada a Dios y a su voluntad. Cristo obedeció a Dios perfectamente, por eso pudo ser una ofrenda de expiación a Dios. También su vida entregada a beneficio del hombre. Desde que Cristo se encarnó, toda su vida pura de obediencia, de sujeción a la voluntad de Dios. Eso representa esta ofrenda. La harina de mejor calidad señala la vida pura que Él vivió en la tierra. Esta ofrenda era una de las olor grato a Dios, sugiriendo la plena devoción de Cristo al Padre, su disposición de agradarle en todo. La vida encarnada de Cristo satisfizo totalmente al Padre. La levadura y la miel estaban prohibidas en esta ofrenda, pues ambas se fermentan y el cuerpo de Cristo era perfecto. Y aún después de muerto, dice la Biblia, mi santo no vio corrupción. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén. Mi santo no vio corrupción. La miel y la levadura podían usarse en las ofrendas de primicias, pero no en ofrendas de olor grato. Ofrenda de primicias, una persona llevaba una primicia. Esa primicia no era que se quemaba o nada. Simplemente era como una manera de honrar a Dios con el fruto de los bienes. Pero no se quemaba, no se cocinaba. Por eso no se podía usar miel, porque no pasaba por un proceso para descomponerse. Pero en esta ofrenda estaba prohibido. Dice, se podía usar la sal en esta ofrenda porque la sal simboliza permanencia e incorrupción. Otro elemento que acompañaba a esta ofrenda era el aceite, como tipo del Espíritu Santo. Cristo era el ungido de Dios. El aceite aparece aplicado de dos modos. La ofrenda era amasada con aceite. Así estaba Cristo, hermano, como pan de vida, con la harina amasada con aceite, procesada. Y de otra manera, como dice el versículo 6, se vertía sobre ella. La unción estaba, me gusta amasar, porque eso significa que se mezcla bien la harina con el aceite. Así Cristo, el pan de vida, estaba lleno de aceite, amasado con aceite. Pero el día de su bautismo, el Espíritu vino sobre y fue vertido el aceite. Eso, dé un aplauso al Señor. Amén. Estas dos maneras, amasado con aceite y el aceite vertido en esa ofrenda, representa y sugiere Cristo concebido por el Espíritu y Cristo ungido por el Espíritu. Concebido por el Espíritu en María. El Espíritu Santo le dijo a María cuando dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí está el Espíritu amasando en el vientre de María, produciendo a Cristo el pan de vida y mezclando ese elemento de harina del pan de vida, Jesús con el aceite de la unción, el Espíritu Santo. Así nació Jesús.
Pero cuando creció, entonces vino el ungimiento y fue vertido el aceite sobre la harina, sobre el pan de vida que es Cristo, para luego ser ofrecido a Dios en olor grato en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora vamos a la palabra para que apliquemos, hermanos. Aleluya. Amén. Vamos a la palabra ahora a Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Lo tienen? ¿Le pusieron el marcador o perdieron el texto? Amén. Versículo 41. Viene la solución. Entonces dijo: traed harina. Y le esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Dame tu atención aquí. Había veneno en la olla. Había algo nocivo, silvestre en la olla. Y el profeta dice: traed harina. Y trajeron la harina. Aquí la harina es un tipo de Cristo, como ofrenda a Dios, como ya dije. Aquí la harina es un tipo de la palabra de Dios. Solamente Jesús puede purificar la olla. Solo Cristo puede quitar la contaminación que hay en la olla. Solo Cristo, como harina esparcido sobre lo que hay en la olla, puede eliminar el veneno. Solo Cristo puede purificar a la iglesia. Solo Cristo puede purificar lo que hay en la olla. Solo Cristo puede librarnos de la muerte. Solo Cristo, como dice la palabra, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Solamente Cristo puede limpiar la olla donde come la iglesia y los ministros para que haya vida en vez de muerte. Amén. 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 Hay dos cosas que pueden restaurar a la iglesia: la palabra de Dios y la adoración. Así como esta ofrenda tenía esos tres elementos: harina, aceite, incienso. Ahí están los elementos. La harina como palabra de Dios, como ofrenda. La palabra de Dios. Si queremos limpiar la olla, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Hasta que salga la muerte de la olla. Hasta que salga el veneno de la olla. Hasta que salgan los silvestres. Palabra, palabra. Pastor Manolo, palabra, 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 palabra. No nos podemos cansar de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. A veces yo mismo me desanimo de tanta palabra y poco fruto, pero Dios dice: sigue con la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dale al asunto, porque aquí vienen días, dice el Señor Jehová, como dice Amós capítulo 8, en los cuales habrá hambre en la tierra, no hambre de comer pan, sino hambre de la palabra de Dios. Los hombres andarán errantes de mar a mar, buscando la palabra y no la hallarán. Pues antes que lleguen esos días donde haya hambre de la palabra, es necesario alimentar el pueblo. Hoy hay que predicar la palabra. Hay engaño, hay mentira, hay simonía, hay de todo tipo de mal. Hay muerte en la olla. Cristo es la vida y la vida contrarresta la muerte. Amén. Amén. La vida contrarresta la muerte. Solo la palabra de Dios contrarresta, y es un antídoto contra el veneno nocivo que se cocina hoy para alimentar al pueblo de Dios. Por eso Dios nos ha dado dos énfasis: la palabra y la adoración. La palabra y el sacerdocio. Diga: la palabra y el sacerdocio. Lo que sana a la iglesia. Y la comida es, diga, la palabra y el sacerdocio. Y Cristo es la palabra y es el sumo sacerdote. Y nosotros ministrando en ese espíritu, en esa esencia, ministrando a Cristo como palabra de Dios, ministrando la harina. Hay que echar harina. No se desanime. Grite que hay muerte en la olla y tome la harina y espárzala.
métale a la olla, meta harina en la olla, meta harina en la olla. Cuando usted vea a la iglesia confundida, los ministros confundidos, y vea, no se alarme y no se ponga pesimista. Haga como Eliseo, échele el elemento que va a cambiar las cosas: la palabra de Dios y el sacerdocio, ofrenda, adoración. Por eso yo veo a Dios. ¿Creen ustedes que nosotros nos ponemos aquí a buscar textos de la Biblia para predicar? No, nosotros no preparamos sermones. Los sermones nos preparan a nosotros. Todo aquel que Dios llama como mensajero, Dios le pone su palabra en la boca. El que prepara un mensaje porque no lo tiene. El que es llamado tiene un mensaje. Tenemos un mensaje. Es el mensaje de Dios. Es el mensaje del reino de Dios. Y es harina. Es harina, es pan que alimenta, pero a la vez que alimenta contrarresta el mal. Cristo no solamente da vida, Cristo contrarresta la muerte. Amén. Cristo no solamente es autor de la vida, Cristo contrarresta la muerte. Él venció la muerte en el Calvario. Él venció la muerte en el sepulcro. Y Él destruye, aniquila todo lo que es muerte. Así que Cristo es el antídoto contra el engaño, contra la mentira, contra lo silvestre, contra lo nocivo, contra lo venenoso. Contrarrestar el mal es una tarea interminable. Predique el bien y el mal se disipa. Atacar las tinieblas, criticar las tinieblas, es algo que nunca va a terminar. Encienda la luz y se disipan las tinieblas. Amén. Cristo es la luz, disipa las tinieblas. Cristo es la vida, contrarresta la muerte. Cristo es la vida deliciosa, deleitosa, saludable, sana, que puede sanar. Solamente algo sano sana. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es la palabra. Nuestra esperanza es nuestro sacerdocio. La devoción a Dios, la entrega a Dios. Incienso, hermano. Incienso. Aceite. La unción rompe el yugo. La oración y la adoración es el medio para comunicarnos con Dios, ministrarle a Dios. Cuando Dios es ministrado, a todos atrae a Él mismo. Cuando Dios es levantado, Él actúa a favor de su pueblo. Mírense que el cielo estaba cerrado y había hambre, pero Dios hizo milagros. Dios levantó aquí a unos hombres. Miren ustedes cuál es el resultado. Dice el versículo 41: entonces dijo, traed la harina, y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Yo profetizo que así va a ser muy pronto. Cuando llenemos la olla, la olla grande de la iglesia, donde se alimenta la iglesia, de la harina de Cristo, de la palabra, del sacerdocio, de la adoración, de la intercesión, entonces va a haber sanidad en la olla. No tome esto como una palabra bonita, aplícala. Echa, hay un llamado, trae harina, traiga harina, traiga harina, traiga harina. No se conforme con recibir harina, traiga harina. En usted hay harina. Si usted está lleno de Cristo, está lleno de la palabra. Dios puso la palabra en usted. Traiga harina, meta en la vida del esposo, de los hijos, de los vecinos. Meta la harina, predica a tiempo y fuera de tiempo. No se canse, crea la palabra. No se desanime, que Dios va a contrarrestar el veneno que por ignorancia, porque no sabía lo que echaba. ¿Cuántos piensan que están agradando a Dios y están equivocados? Sinceramente equivocados. Como este hombre que quiso hacer bien y hizo mal. Miren lo que sucedió después. Versículo 42. Vino entonces un hombre de Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Miren la harina como estaba aquí por toda parte. Los panes de qué son hechos, de harina. Yo no tengo el tiempo para explicar, pero dice aquí panes de primicias. Y si eran de primicias, pues
pues posiblemente o eran los primeros panes o los panes que se dedicaban a Dios. 20 panes de cebada, era la comida de los pobres, pan de cebada, y trigo nuevo en su espiga, gloria a Dios. Y él dijo, da a la gente para que coma. Aquí hay dos cosas. Dios sanó la olla y lo que había en la olla, pero trajo más provisión. Trajo más provisión. Y aquí yo veo dos milagros. Aquí dice ahora el versículo 43, respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Era poco con relación a los que te había que alimentar. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Denle un aplauso, Señor. Amén. Entonces, ¿cómo termina la historia? El 44, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a qué, a la palabra de Jehová. Baal Salisa significa el Señor de los 3 terrenos. Significa tierra multiplicada. Baal significa Señor. Y aunque Baal era un Dios falso, pero el Baal se aplicaba también al Señor, porque Baal significa Señor. Solamente que ese Dios le llamaban Señor, y solamente un Señor. Baal Salisa significa el Señor de la tierra multiplicada. De ahí soy yo. Yo vengo de la tierra multiplicada. Dios multiplicó donde había hambre. Dios sanó donde había muerte y veneno. Hizo 2 milagros. Sanó lo que estaba enfermo. Sanó lo que estaba envenenado. Y Dios trajo más. Y aquí Eliseo hizo el mismo milagro que Jesús. Multiplicó para que haya. Porque estos venían de tierra multiplicada. Y si ustedes ven, los 3 elementos tenían harina. ¿Usted entiende? Ya saben cómo sanar. No salga de aquí diciendo, muy bonita palabra. No salga diciendo, ya tengo un recurso de Dios. Tengo un arma de Dios. Hermanos, todo está contaminado. En este mundo todo está contaminado. Todo está contaminado. Desde la comida, que está contaminada, las aguas están contaminadas, los aires están contaminados, la sociedad está contaminada, lo que sale por la radio, la televisión, en los libros, todo está contaminado. Estamos viviendo en una posilga, en un chiquero. Está todo, hay que andar así, en medio de las inmundicias hay que andar así. Pero tú y yo tenemos harina. Tú y yo tenemos harina. Tú y yo tenemos aceite. Tú y yo tenemos incienso. Tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos lo que sana, lo que da vida. Tú y yo tenemos lo que multiplica, lo que alimenta. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Hay que salir ahora de aquí a vivir eso. A vivir la palabra. Vamos a salir de aquí a vivir la palabra. No se canse usted de echar harina. Salga de aquí, haga así, harina. Haga así, mira, así. Haga así, harina. Échele harina a sus hijos, a su esposa inconversa, a la sociedad. Cuando usted esté yendo un programa de televisión nocivo, diga, harina para ti, televisión, harina para ti. Harina para ti. En vez de desanimarse y decir, ay Dios mío, ven, llévame de aquí. ¿Qué llévame de aquí? El que se tiene que ir es el diablo. La tierra de Cristo. La tierra es de los redimidos. Amén. La tierra no es de Satanás. Satanás fue echado fuera, dice la palabra. Como lo echaron en el cielo, lo echarán también de la tierra. Y el infierno es su casa para siempre. Así que Dios quiere de nuevo valentía.
Yo no veo aquí a Eliseo turbado. Ay, ay, boten eso. Ay, que ay, ay. No, mamá, hay una solución. Creámosle a Dios. Méchele harina al asunto. Échele harina. Yo veo la imagen echando harina así. Cuando llegue a su casa, mañana compre harina y comienza a haga en el patio así, como un símbolo de que usted lo cree. Tire harina así, tire la harina, harina. Aleluya. Y como la harina es blanca, usted va a emblanquecer todo. El evangelio es la harina de Dios. La palabra es la harina de Dios. Somos la sal de la tierra. La sal preserva. Hay que creerlo, mis hermanos. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu palabra. Ella nos ilustra lo que hay que hacer. Llévate de la iglesia el desánimo, el desaliento. Señor, ayúdanos a no dejarnos vencer por las circunstancias. En tiempo de hambre, Eliseo hizo milagros para que la gente se alimentara. Dios mío, hiciste grandes milagros en tiempo de hambre. Tú dijiste que estamos viviendo en los 3 años y medio de Elías, donde a pesar de que la tierra va a ser castigada y va a haber violencia en la tierra, como estamos mirando que están sucediendo cosas extrañas en la tierra, el diablo está preparando a los hombres para una confrontación bélica. Se ve la intención del enemigo producir tristeza y la corrupción reina en todas sus formas, la inmoralidad, el vicio, hay veneno por doquier, no se puede respirar, el aire está contaminado, las aguas no se pueden tomar, están contaminadas, la sociedad está contaminada, las ideas, los conceptos, todo está contaminado. Ay, reina el mal en todas sus formas. Levanta una iglesia con el espíritu de Eliseo, el espíritu de fe. Ayúdanos a creer, Dios mío, Padre, y tomar la harina, tomar la palabra, tomar a Cristo, tomar el evangelio, tomar, Señor Dios mío, el aceite de la unción, la ofrenda, la administración por el Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a contrarrestar el mal, a contrarrestar el mal. En Isaías capítulo 5, tú sembraste algo bueno y cosechaste algo malo. Aquí había algo malo y tú lo convertiste en bueno. Haz el milagro en la iglesia. Vuélvete a tu pueblo. Hay gente indigestada, enferma de lo que come. Haz el milagro. Dadle vosotros de comer. En ti está la multiplicación. Tú eres el Señor de ese lugar, de la tierra multiplicada. Ayúdanos, Dios. Ay, sacúdenos, Padre. Que se nos vaya la depresión por causa de lo que vemos. Hay que tomar una actitud no pasiva, no de lamento, no de cobardía, no intimidarnos frente a lo que vemos. Ayúdanos a creer como Eliseo que tenemos la autoridad. Hay que tomar harina, hay que tomar harina. ¿De dónde sacó Eliseo la harina? Solo tú lo sabes. En tiempo de hambre hay que sacar la harina. Tenemos la palabra profética, tenemos el sacerdocio, tenemos el arma de la autoridad de la palabra. Y tenemos también, Señor, tenemos las 2 varas, la vara de la autoridad y la vara del sacerdocio, que en nosotros hacen una como se juntaron en Cristo. Ayúdanos, Dios. Yo extiendo ahora mi diestra y bendigo a tu pueblo, no solamente a nosotros y a los que nos están escuchando a través del internet, sino a tu pueblo. Es tiempo de que tú levantes los profetas como Eliseo, con ese espíritu, Señor, ahora mismo a decir: echad harina, echad harina, echad harina, echad harina. No nos vamos a desanimar frente a la corrupción que hay en el mundo, frente al veneno, a la muerte. Vamos a contrarrestar en el nombre de Jesús. Y yo echo harina sobre toda la iglesia, porque este hombre trajo esas calabazas silvestres del campo. Y el campo en la Biblia es un tipo del mundo. Y el veneno está en el mundo. No se puede tener veneno del mundo para meterlo en la olla de Dios. Ay, Jehová, Dios mío, cuántas cosas silvestres del mundo se están metiendo a la iglesia. Es tiempo de que tú levantes, hombre, como Elías, con la orden: echad harina, contrarrestad la muerte y el veneno. Por favor, haz los 2 milagros. Sana a lo que está enfermo y multiplica para que haya para todos, en el nombre de Jesús.
Yo oro por ti, mi hermano. Ruego al Señor Dios Todopoderoso que el espíritu de esta palabra caiga sobre ti, y un sentido de responsabilidad, de urgencia caiga sobre ti como siervo, sierva de Dios, para ir a tu familia, a tu vecindario, a tu comunidad, y tú tomes la harina de la palabra de Dios, tomes a Cristo, que es el pan de vida, es la ofrenda ofrecida a Dios, su sacerdocio, y tú esparzas esa vida sobre la olla para contrarrestar toda muerte. Dios te envió, y Dios también te pedirá cuenta, y espera que tú lo hagas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.